buenas a todos. En el vídeo de hoy os voy a ir mostrando lo que vamos a hacer y es nada más ni nada menos que, como veis aquí, un asistente a la hora de seleccionarnos los productos. La diferencia que hay principalmente respecto al anterior vídeo que os voy a dejar por aquí es que en este caso, este producto que acaba de encontrarnos, dado esta pregunta que hemos hecho de que quiero el mejor PC que tengas, básicamente estamos utilizando la técnica de RAG, que va a potenciar nuestras búsquedas de una manera en la cual se van a utilizar vectores. Como veis aquí tengo lo primero de todo mi base de datos con distintos productos, ¿vale? Y luego tenemos aquí los vectores, que esto es en lo que se potencia precisamente el RAG, que tenemos aquí información, metadatos y el embedding. Al final son vectores de muchas dimensiones, con lo cual vamos a potenciar la búsqueda de estos precisamente productos para luego pasárselos a ChatGPT y que él razone cuál de los productos que le hemos pasado es el mejor para el cliente. Así que te voy a enseñar cómo montar todo esto de una manera muy fácil y cómoda utilizando Spring AI. Y espero que te guste mucho este vídeo. Si es así, recuerda que puedes darle un like, suscribirte, compartir y aparte tienes abajo en la descripción el enlace a este repositorio y a todas mis redes sociales. Así que sin mucho más que decir, vamos a ello. ¿Quieres llevar tu carrera profesional como desarrollador back-end al siguiente nivel? Te tengo cubierto. Con Java y Spring Boot te abrirán las puertas a las mejores oportunidades en el mundo del desarrollo. Y yo, como experto en estas tecnologías, puedo guiarte paso a paso para dominar las habilidades que realmente buscan las grandes empresas. ¿Por qué elegir mis asesorías? Te ayudaré a construir un perfil sólido, perfeccionar tus habilidades y prepararte para entrevistas técnicas. Si estás listo para dar el siguiente paso, contáctame y agenda tu asesoría. Todos los detalles están en la descripción. Muy bien, y estamos ya aquí en mi proyecto de e-commerce API y te voy a ir contando primero todo lo que vamos a necesitar para poder hacer esta técnica de RAG con nuestro asistente. En este caso necesitamos utilizar primero en los servicios para poder almacenar estos vectores que hemos visto, Postgre. ¿Por qué? Porque con esta imagen en concreta de Postgre, que es la que tiene la extensión de pgvector, es la que nos va a permitir guardar los vectores en base de datos de una manera muy cómoda. Además que hay una implementación al respecto. Entonces nada, sería solamente usar esta imagen. Estos son algunos datos del entorno que yo le he puesto, un usuario, contraseña, base de datos, un volumen para guardarlo, un health check y ya está. ¿De acuerdo? Lo siguiente que vamos a necesitar son aquí las dependencias en nuestro archivo POM.xml, que eso vamos a empezar desde arriba, dado que ha cambiado un poco desde el anterior vídeo que os mostré de Spring AI. Lo primero, la versión de Spring Boot tiene que ser al menos la 3.2.1, eso es cierto, pero esta vez ya, como veis aquí, no tenemos lo que vimos en ese anterior vídeo de que podíamos ver los repositorios de snapshot y demás, dado que a día de hoy ha salido una versión mucho más reciente de todo esto. Una cosa que sí vamos a necesitar aparte es, os lo voy a mostrar por aquí, os recomendaría precisamente la de Spring Data JPA también, pero la que nos interesa, un segundo, que como veis aquí tengo un montón. Esta Spring AI OpenAI Spring Boot Starter, esta es necesaria, y luego esta otra de Spring AI pgvector Store Spring Boot Starter, la versión 1.0.0-M6, ¿vale? Que es la misma que se está utilizando aquí con el Spring AI OpenAI, porque yo estoy utilizando la implementación de OpenAI, ¿vale? Eso sería básicamente los cambios y las dependencias que necesitaríais para poder ejecutar esto. Después, en las configuraciones del Application Properties, lo primero que necesitáis es precisamente aquí a la altura de Spring Data Source definir la URL de vuestra base de datos, ¿vale? Que en este caso es la de PostgreSQL, porque es la que se va a conectar luego para guardar los embeddings, como veis aquí, con JPA también si lo queréis utilizar. Aquí tenéis más datos al respecto. Y luego entramos ya en la parte importante, que es la de Spring AI, en mi caso la de OpenAI. Tenéis que ponerle aquí el API Key,
que yo lo tengo como una variable de entorno. La opción de chat en este caso también la vais a necesitar si queréis, porque podéis al final modificar esto como vosotros prefiráis, pero en mi caso le paso unos productos y es precisamente el chat el que elige de esos productos que yo ya le paso. Entonces un modelo recomendado sería por ejemplo este de GPT-O4 Mini, y luego tenemos otros valores que ya expliqué previamente: temperatura, máximo de tokens, el top P, que al final esto es para saber cómo de más o menos preciso es. Y luego la opción de los embeddings, esta es muy importante porque es la que va a utilizar el PG Vector, ¿de acuerdo? Nuestro embedding, en este caso tenemos como modelo el Text Embedding 3 Small, que es más que suficiente para poder generarnos. Y os preguntaréis antes que nada qué son precisamente estos embeddings y cómo se va a hacer con los RAGs. Bueno, aquí os voy a explicar en qué consiste esto. Básicamente en lo que consiste cuando hacemos un embedding es que nosotros estamos transformando una información que nosotros las personas entenderíamos como unas descripciones de los productos o ciertas palabras clave, como yo os había mostrado en el ejemplo, de que quería el mejor PC, ¿vale? Y un mejor PC puede tener unas ciertas características que nosotros entendemos como un precio, es de una gama alta, etc. Con esto de los embeddings, al final lo que hacemos es generar unos vectores. ¿Qué son estos vectores? Bueno, básicamente os tenéis que imaginar, en vez de, como veis aquí, muchas dimensiones de vectores, el típico eje X, y el típico eje Y, que todos hemos visto en clases de matemáticas, y siempre tenéis que posicionarlos en unas, vamos a decir, en unas coordenadas. Por ejemplo, X2 y luego la Y, pues por ejemplo también 2. ¿Vale? Esta sería la ubicación donde estaría precisamente, vamos a decir, este vector de 2 dimensiones. ¿Qué pasa? Que lo que hacen precisamente esta inteligencia artificial es que nosotros, para ciertas palabras, como por ejemplo estos productos, lo transformamos precisamente a una serie de vectores. Por ejemplo, imaginaos que en el que habíamos visto de que un ordenador súper potente y demás está aquí en las coordenadas del XY, y la Y2 también está por aquí, más o menos, para que os hagáis una idea. Luego después, si le preguntamos por otro tipo de producto, por un móvil, pues a lo mejor está en X1 y 1, ¿vale? Entonces uno está aquí, otro está aquí, y en definitiva, con lo que se trata de hacer, obviamente en cuantas más dimensiones hay, cuesta más imaginároslo, pero en definitiva lo que consiste es que le estamos dando muchos más detalles para poder posicionarlo y que al final esto sea capaz de encontrar cuál es la distancia más cercana entre estos vectores que tienen mayor similitud. Por eso, cuando tenemos muchas cosas al respecto, va a poder buscar por estos vectores cuál es el más próximo uno de otro y te coge cuál es el que más se corresponde. Porque nosotros cuando hacemos una pregunta hemos vectorizado, ¿vale? Esa pregunta la hemos convertido en un vector y luego la base de datos va a buscar precisamente de esos vectores cuál es el que está más próximo uno con otro utilizando diferentes configuraciones, y por eso nos va a poder traer básicamente cuáles son en este caso son documentos, ¿vale? Son documentos pero que tienen datos para obtener los productos, y así lo vamos a obtener. Entonces lo siguiente es ya definir nuestro vector store para guardar los vectores. Utilizamos pgvector. Importante poner aquí que se inicialice el esquema a verdadero para que así cuando arranquemos nuestra aplicación de Spring Boot cree la tabla de base de datos que habíais visto, esa en la cual tenía un ID, tenía datos, metadatos y los propios vectores. Luego el tipo de índice, en este caso es el HNSW, que aquí tenemos la descripción, que es básicamente para que nos encuentre cuál es de la manera más próxima, que hay de varios tipos. Luego, bueno, el tipo de distancia es usar la distancia del coseno, básicamente con estos vectores. Esto ya son cosas un poco más matemáticas, por decirlo de alguna manera. Las dimensiones del vector, que por defecto son 1536, y yo diría que son más que suficiente para hacer estos ejemplos. Y luego el max document batch size, es decir, la cantidad máximo de los documentos en un batch, es decir, la cantidad de documentos que podemos insertarle, que en este caso pues 10.000.
es unos valores así estándares y bien de ejemplo. Y ahora que ya hemos entendido bien precisamente cómo funciona la técnica de los embeddings y de cómo precisamente se utiliza la técnica del RAG, porque es Retrieval Augmented Granted, que al final es básicamente que obtenemos datos con los embeddings. Entonces, como ya tenemos con estos embeddings de los vectores los productos que queremos, se lo pasamos a ChatGPT y él tiene el contexto perfecto para devolvernos lo que necesitamos, que ya está de nuestra base de datos. Entonces, ahora que tenéis eso, lo vamos a ir viendo también más en detalle en el código, así que vamos a ello. Lo primero que vamos a necesitar es precisamente que esos productos que hemos guardado en base de datos tengan vectores. ¿Cómo se hace? Bueno, precisamente yo tengo aquí en esta sección de la API que veis aquí un controlador para mis productos. En este caso, a diferencia de otras partes del proyecto, no está usando arquitectura hexagonal y otras muy buenas prácticas, pero bueno, lo que nos importa es que hay un método que es guardar. Y como veis aquí también podría tener una imagen, que la imagen también se podría hacer un embedding y demás, pero para este ejemplo no nos interesa. Lo que nos interesa es que tenemos un producto que vamos a guardar. Entonces vamos al Product Service y como veis aquí en mi clase de Product Service, bueno, yo porque tengo aquí de otros vídeos que guardo en base de datos, tengo en Redis para el caché, etcétera. Pero la que nos interesa es precisamente tener aquí nuestra dependencia de Vector Store, ¿vale? Y luego nuestro producto de guardar, lo que hacemos es... y otro detalle importante, cuando veis aquí que hay muchas dependencias, os recomiendo añadir la anotación de transactional, para que si algo falla entre medias de este proceso, no se os quede un producto guardado en base de datos, luego en Redis sí, pero ha fallado y no lo tenéis en el vector. Esta notación es importante. Y ahora sí, retomando después de que hemos guardado en base de datos el producto en sí, ¿vale? En su tabla de productos. Luego cuando hemos guardado también en Redis para tenerlo cacheado, tengo esta función aquí privada que me he hecho, en la cual le paso el producto que ha sido guardado en base de datos. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos que definir este objeto document, que es de ORG Spring AI Document, y como veis aquí en la documentación del propio objeto ya os dice algunos ejemplos. Pero básicamente usando aquí el document builder, en el ID le metemos un UUID random, ¿vale? En el texto yo le estoy metiendo la descripción del producto y luego aparte en los metadatos veis que estoy haciendo un map of, ¿vale? Esto es un hash map, pero usando map of se hace aquí de una manera más cómoda directamente. Entonces le estoy pasando el ID del producto, el nombre, la categoría y el precio. Lo construimos y luego generamos aquí un list of, es decir, una lista de solo este objeto, que es este documento, y con Vector Store lo añadimos y esto lo meterá directamente en nuestra base de datos en su tabla de los vectores, ¿vale? Lo siguiente que ya vamos a hacer una vez que tenemos precisamente esta información guardada es que nuestro asistente sea capaz de buscarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, para eso tengo precisamente aquí el endpoint que os había mostrado previamente de nuestro asistente, que tiene un método que es precisamente para obtener una sugerencia de productos. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente en que tiene una clase de assistant service, le pasamos el mensaje de texto y al final lo que vamos a acabar llegando es precisamente a esta implementación que está hecha con OpenAPI, ¿vale? ¿Y qué estamos haciendo por aquí? Que veis que hay muchas cosas. Vamos a necesitar el OpenAI Chat Model. El Prompt Loader es una funcionalidad que yo me creé y ya vimos en el anterior vídeo para seleccionar el prompt. Esto que es un mapper solamente para transformarlo de la sugerencia a un objeto nuestro. El Vector Store que teníamos antes y el Postgre Product Repository. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero recibimos el mensaje que nos ha enviado la persona y vamos a generar un objeto que se llama Search Request. En este caso el Search Request en la query tiene la pregunta que nos va a dar la persona y con el top K lo que vamos a conseguir es devolver la cantidad de resultados similares. ¿Por qué? Porque automáticamente en esta Search Request, cuando le pasamos esto a Vector Store que busque un Similarity Search, lo que va a hacer es que esta pregunta que tenemos lo va a convertir él automáticamente, porque ya habíamos definido previamente con OpenAI un tipo de embedding, un modelo, lo va a convertir a un vector,
lo va a buscar entre nuestros vectores que tenemos en la tabla de los vectores y nos va a devolver la lista de documentos, ¿vale? Igual que cuando lo guardamos en base de datos por primera vez, también se encargó él de fondo de generar esos vectores, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esta lista de documentos, lo que vamos a hacer con unos streams es que por cada documento yo lo que hago es que me voy a coger los metadatos que le metimos y voy a obtener el product ID, ¿vale? Y con eso ya tengo la lista de los IDs de productos de nuestra base de datos. Aquí está la clave, porque entonces ahora ya sí que podemos obtener la información de productos exactos de nuestra base de datos. Incluso hay gente ya que si quisieseis podríais no pasarle a ChatGPT nada y devolverle alguno de estos productos. Es una opción válida, pero yo por implementarlo también ya lo he aprovechado. Entonces con nuestro product repository de base de datos encontramos todos los productos que tengan estos IDs. Luego ya después con estos productos lo que hago es que con mi clase de prompt loader me voy a coger el prompt que le voy a pasar a ChatGPT. ¿Cuál es ese prompt? Es este de aquí que lo tengo, que es el que ya vimos, pero le he añadido un poco más de contexto, de que es un asistente de e-commerce muy bueno, que tiene que darle al cliente la mejor opción, que dada el siguiente mensaje que el usuario que pide una sugerencia de un producto, ¿vale? Y esto se va a sustituir, es como si fuese una variable, por la pregunta del cliente, y luego, y dada la siguiente lista de productos más similares obtenidas de nuestra base de datos, y aquí se van a convertir nuestros productos porque tienen la función de toString, ¿vale? Y aquí lo va a entender ya cuando se transforme esos productos aquí a texto, y le decimos que responda con la mejor opción, ¿vale? Entonces, básicamente con nuestro prompt template y que ya hemos seleccionado nuestro resource del prompt, le añadimos aquí las variables que habíamos visto de request y products, ¿vale? Igual que esto ya vimos en el anterior vídeo. Y al final todo esto es para generar luego también un JSON esquema, generarnos nuestro prompt, y cuando llamamos a OpenAI Chat Model con el prompt nos da la respuesta, y luego este resultado, como está en un formato JSON que habíamos definido, ¿vale? Pues básicamente luego podemos, como veis aquí, este contenido con el output converter lo convertimos a nuestro product suggestion DTO y luego después lo mapeamos para tener aquí nuestro objeto de producto de dominio, porque este sí que está aquí utilizando esta sección arquitectura hexagonal. Al final todo esto es para poder devolver el único producto. Podríais cambiarlo y podríais devolver los productos vosotros que quisieseis. Entonces, ahora viendo ya esto en detalle, vamos a hacer otra prueba para que lo veáis mucho mejor. Bien, estamos aquí de nuevo en Postman. Como veis, en este caso, este es el anterior producto que le habíamos sugerido que queríamos, de que quiero el ordenador más potente de todos, pero en este caso vamos a añadirle, precisamente para que veáis, un nuevo producto. En este caso, en esta función, que es precisamente la de añadir productos, está así en este formato, porque para añadir las imágenes tiene que ser de un form data, pero bueno, vamos a añadir la información de este producto de un ordenador Asus que tiene un laptop gamer con una gráfica increíble y que además tiene un gran rendimiento. Entonces, ahora lo que vamos a hacer va a ser sencillamente guardarlo, ¿vale? Va a tardar un poquito, eso es. Entonces, ahora, como veis, vamos a volver aquí, nuestro Product Suggestion, y la anterior vez que lo solicitamos, este era el ordenador más potente que tenía. En cambio, ahora, si queremos que lo vuelva a dar el ordenador más potente, pues mira, nos ha dado nuestro Asus ROG Strix, porque ha sido capaz de diferenciar de cómo de toda nuestra lista de productos, voy a refrescar, hay aquí un nuevo ordenador que ha detectado que es súper potente, tiene un máximo rendimiento y, en definitiva, de todo esto ha sabido filtrarlos los que eran más próximos, ¿de acuerdo? Al final esto puede no ser siempre perfecto, pero en definitiva funciona muy bien. Entonces nada, llegado hasta este punto, ya habéis aprendido cómo podéis tener vuestro propio asistente súper potenciado utilizando la técnica de RAG, y espero que os haya sido muy útil. Si es así, recordad que podéis darle un like, suscribiros, compartir. Tenéis también abajo, como ya os he dicho, todos mis enlaces, me podéis dejar en los comentarios qué os ha parecido y nos vemos en próximos vídeos. Chao.